La transmisión indirecta. ¿La pasan desde allá? Sí, ahorita la replico. Ok. Ok. Pues ya estamos. Buenas tardes, ya vamos a comenzar entonces ahorita ya la sesión ya de lo que tiene que ver con la parte final de este primer día, de este 12 de agosto. Tenemos la presencia, afortunada presencia y el honor de que nos acompañe desde Oaxaca el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, que hoy nos va a dar una excelente ponencia que tiene que ver con la filosofía de la luz en la astronomía y el calendario de los zapotecos. Así es que, por favor, ya tomen sus lugares, ya vamos a empezar justamente con esta gran conferencia que nos va a hacer el honor el doctor Juan Carlos, uno de los máximos exponentes de lo que significa la filosofía en la parte nativa de aquí de México. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una prueba de audio, por favor. Sí, gracias, César. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Muy bien. Pues a la hora que tú me indiques. Cuando tú quieras, queridísimo amigo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos los presentes en este importante evento que está organizando César Morlán y el equipo de trabajo que está al lado de él. El título de mi ponencia se titula La filosofía de la luz en la astronomía y el calendario de los zapotecos. Básicamente lo que yo voy a hacer es explicar dos conceptos básicos o primordiales. Bueno, yo al menos yo aquí veo el fondo de César Morlán, que está el planeta Tierra, bueno, está el planeta Tierra y de fondo está la oscuridad y arriba está asomándose la luz. Entonces yo quisiera centrar mi participación en la construcción del pensamiento astronómico calendárico a partir de esos dos movimientos, el movimiento del planeta alrededor de la luz y la luz que está por, digamos, que tiene como telón de fondo siempre a la oscuridad. Y digamos, en esa imagen que yo observo, dice, empiezo con el... No lo voy a traer acá. Sí, sí me escuchan, César. Sí, te escuchamos. Ah, ok. Entonces quiero empezar con el mito de, bueno, con el relato del Popol Vuh, y dice de esta forma: todo estaba en suspenso, o dicho de otra forma, en el principio, donde lo que existía era obscuridad primordial, todo estaba en suspenso, en completa calma, sin moverse, sin existir nada, nada ni en el tiempo ni en el espacio. Aún no había nada junto, nada emitía sonido alguno, todo estaba inmóvil. Solo estaba el silencio, el reposo en la oscuridad. Entonces vino la palabra y todo fue hecho en medio de la oscuridad. Con eso estoy diciendo que en la oscuridad primordial no había ni calendario, ni astronomía, ni tiempo, ni espacio, ni números. Lo que había era reposo, silencio, inmovilidad, ni tiempo ni espacio, y todo estaba en completa calma y no existía ni la vida ni la muerte. Bien, en el principio lo que había era oscuridad original, y de esta energía primera viene la luz. De esta forma, antes de que llegara el aire a soplar y traer la luz, todo era oscuridad en la tierra, la cual era simbolizada por el lagarto, que es el beñe, animal que nace de la tierra mojada, fecundada por el agua o el lodo o beñe. En el principio lo que había era la oscuridad original o primordial,
donde los gérmenes de las cosas estaban puestas o puestos. Incluso por gérmenes entendemos los números. Incluso el tiempo y el espacio estaba contenido en la obscuridad primordial. Por ella, como el vientre materno, simbolizando a la luna y a las aguas primordiales de la vida, y es aquí donde viene la luz, el sol y el fuego de la vida, donde se desprende y se desdobla el aliento vital del mundo. Ambas fuerzas primigenias, oscuridad-luz como pareja primordial, representan y constituyen, como lo veremos más adelante, la estructura cósmica del principio del conteo calendárico. En el principio, lo que había era obscuridad, silencio, inmovilidad, una fuerza indeterminada, incuantificable, era el principio incorpóreo de la fuerza amorfa en la obscuridad primordial. Parte de esta estructura de la creación del mundo, de los dioses y los seres humanos, se repite en la cosmogonía de los mixtecos. Cito, el mito de origen mixteco sigue este esquema. Al principio fue la obscuridad, para que después llegue la luz, y en medio de la confusión llegan los dioses primigenios que parirán a los demás dioses. En el principio lo que había de la obscuridad originaria, relacionada con la luna, el vientre materno, la fertilidad de las aguas primigenias. Después viene la luz del sol, donde se desprende o desdobla el aliento vital del mundo. Ambos, la obscuridad o fuego-agua, representan la estructura cósmica del funcionamiento matemático del universo. De esta forma, el primer día del calendario zapoteco, que es el 1, es regente representante de la obscuridad primordial, que lo contiene todo. El 1, en el calendario de los zapotecos, es el comienzo, y lo simboliza el cocodrilo. En el zapoteco del Istmo se dice beñe, que significa cocodrilo, y beñe es lodo, es decir, la combinación originaria entre el agua y la tierra fecundada. Es decir, cuando el agua fecunda la tierra es el comienzo de la creación. Cabe mencionar que el 1 en el zapoteco que registró Córdoba se dice Llana o Llana, que se traduce como comienzo de cualquier cosa. Pero este comienzo como punto que contiene todo no es un vacío, sino una fuerza que contiene el principio de todo lo que puede aparecer. Aquí, curiosamente, podemos establecer un paralelo analógico con el 1 de Plotino, quien considera que el 1 es principio en sí del que procede la multiplicidad, pero sin coincidir con él al decirnos que el 1 es la identidad de donde procede la alteridad. Antes bien, nosotros pensamos que el 1 en la filosofía astronómica, calendárica de los zapotecos, es la fuerza de la obscuridad incuantificable y sin forma. Y decimos incuantificable porque el 1 es infinito. El 1 es multiplicidad infinita que contiene el infinito de posibilidades numéricas y de conteo calendárico. Y además no tiene forma, donde todavía no hay identidad, ni dualidad, ni complementariedad, ni distinciones, pero que ella misma contiene todo lo que puede emerger como posibilidad en números. El 1 no es la identidad de donde procede la multiplicidad, sino pura energía sin forma, inconmensurable y por ello todavía sin identidad, ni diferencias, ni cualidades. Zoomórficamente, el 1 es representado en la cosmología zapoteca en la compleja figura del lagarto. Por ello, cito a Víctor de la Cruz, antes de que llegara la luz, todo era obscuridad en la tierra, lo cual o la cual era simbolizada por el lagarto. Beñe, animal que nace de la tierra mojada, fecundada por el agua, el lodo o beñe. La complejidad filosófica simbólica de la figura del lagarto, presente en la filosofía de los zapotecos, también está presente en los calendarios que muchos de ustedes conocen en este congreso, se puede asemejar figurativamente con las ideas del filósofo presocrático Genófanes, al decirnos que de agua nos engendraron a todos y de tierra y agua son todas las cosas que nacen y engendran. De la combinación entre el agua y la tierra nace la fecundidad primordial,
aunada la luz y el aire darán origen a la vida y con ello también a la multiplicidad del conteo numérico. Antes del principio lo que había era obscuridad, es decir, es el uno que contiene todo dentro de sí, cito a Lares González, que después se desdobla desde sí para generar el 2, es decir, la luz, su pareja primigenia, formando un 2 equilibrado, principio de la creación que deviene fuego-agua, dualidad originaria que produce después el 3, o un tercero vinculante que permite la articulación del 1 y el 2 en un 4, que viene de un 2 desdoblado, cada uno en 2 dioses, más para formar 4 deidades o pilares que forman el cuadrado del orden cosmológico de los zapotecos, pero también de los pueblos mesoamericanos. Cito a Joyce Marcus. El cosmos era rectangular y estaba dividido en 4 cuadrantes o cuartos del mundo. Cada uno de los cuadrantes se asociaba con un color: rojo, negro, blanco y amarillo, los cuales indicaban las posiciones en forma de cruz que seguía aparentemente el movimiento del Sol, las cuales indicaban las posiciones, el movimiento del Sol al salir y al ocultarse. Cada cuadrante del mundo sostenía los 3 niveles del cosmos: la Tierra de arriba, la Tierra de en medio y la Tierra de abajo, atravesado por un eje, un ombligo del mundo que forma el 5, o axis mundis, ombligo cósmico que es recorrido por ambas fuerzas, fuego-agua, que darán sustento toda la concepción cosmogónica matemática de los zapotecos y los pueblos mesoamericanos, centrado, cito a Munch, en la luna, que está remitida a la oscuridad primordial, cuya repetición cíclica en el año solar dio lugar a la idea de un solo Dios con 13 características, que ahí es donde nace la trecena que maneja muy bien César Morlán, y creo que una de sus conferencias va a explicar muy bien esta sincronía entre los eclipses de la luna y los eclipses del sol como una armonía matemática en su funcionamiento. Como podemos ver, el 1 es representado precosmológicamente, es decir, antes de la creación, por la obscuridad primordial, el 1 que contiene el 2, que es la luz, y a su vez el 3, que es el agua, y el 4, que es aliento vital, y el 5, que es la vida, y toda la numeración para el cálculo astronómico calendárico. Así el 2 contiene el 1, y el 3 contiene el 2, y el 2 que contiene el 1, y a su vez el 4 contiene el 3 en el 2, y el 2 en el 1, y así progresiva y regresivamente con los números, porque el 1 contiene el todo, y el todo también es contenido en el 1. Dicho de otra forma, el 5 está contenido en el 4, en el 2, en el 3, y todos a su vez en el 1. Cuando el 1, que es la obscuridad precreacional, porque no había tiempo, ni espacio, ni vida, ni muerte, para el 2, es decir, da la luz para en ese momento crear el tiempo y el espacio, es decir, el movimiento gracias al 3 o un tercero vinculante, podemos decir que nace el movimiento con la luz, es decir, el tiempo y el espacio nacerían en el segundo, o más propiamente en el tercer movimiento vinculante, para generar un segundo movimiento o desdoblamiento de 2 en 2 para formar un 4, que son los números, que son los rumbos del universo, o la división en 4 o en forma de cruz, que se forma en la bóveda celeste para observar el movimiento del Sol, de la Luna, los planetas y las estrellas. Entonces, el origen de todos los números que se emplean en el calendario nacen en el 1 primordial, origen de todas las series numéricas que se emplean en el conteo calendárico. Es decir, los números nacen del 1, la oscuridad primordial, que todavía no es número, ni movimiento, ni espacio, ni tiempo, pero que en el primer movimiento originario da a la luz, es decir, el 2, el Padre Sol, para poder dar origen a la creación, que es también creación del movimiento, y con ello del tiempo-espacio,
que registran los calendarios mesoamericanos. Lo que registran los calendarios es la observación, medida, conteo matemático, astronómico del 1 primigenio en movimiento o en expansión en el cosmos. Es decir, cuando el 1 crea el 2 o da a la luz, creado por la obscuridad primordial. Por eso los números son el registro de la energía creadora creándose, renovándose en ciclos. En este caso son 52 años, hacia la expansión probablemente infinita que los calendarios y la observación astronómica registran. Los números, entonces, son manifestaciones de la energía creadora en movimiento, pero equilibrado del 1 y el 2, en la multiplicidad matemática y que los calendarios registran en sus conteos. El tiempo-espacio no es otra cosa más que el resultado del movimiento equilibrado entre la oscuridad y la luz. Es decir, el movimiento está hecho de 1 y 2 en la creación de la multiplicidad de los números, pero en sincronía con los calendarios. O, explicado de otra forma, esta sincronía de la creación del 1, del 2 y del 3 que generan el 4, el 5, el 7 y toda la infinidad de números son la sincronía que los calendarios emulan o siguen en la observación astronómica de los pueblos ancestrales. Es decir, el tiempo calendárico es el movimiento que sigue el movimiento primordial de la creación, registrando los cambios, los ciclos y las nuevas eras que se van sucediendo, necesariamente como la muerte de las estrellas y su reconversión en materia oscura que dará nacimiento a otra nueva estrella, luz. Así el tiempo que el calendario registra, el que está dedicado al congreso de ustedes, nace en la luz, es decir, el 2, es decir, el conteo calendario con el que ustedes son expertos, nace en el número 2. Y el no tiempo es el 2 que retorna al 1 en la obscuridad primordial. Veamos ahora el análisis de los números en un sentido filosófico, cosmológico y cosmogónico. Existe una filosofía, es decir, un sentido, un orden numérico que regula y sigue el movimiento del Sol, la Luna, las estrellas, Venus y los planetas dentro del cosmos. El orden matemático combina la base numérica del 20 con las 13 lunaciones o mes sinódico de la Luna y las 18 posiciones solares que sigue el Sol en el firmamento para formar el calendario Pillé de 260 días, que se forma por la multiplicación de la base 20 por 13, igual a 260, y el anual o ISA de 360, que es 20 por 18, igual a 360, más 5 días neutrales que remiten al principio caótico del cosmos. Es decir, al 1 primordial que contiene el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 11, el 13, el 18 y el 20. En ese sentido, el orden matemático que tienen ambos calendarios, cito a Sejourné, no debe ser más que cito nuevamente, el orden matemático que tienen ambos calendarios no debe ser más que una de las innumerables partes de un conjunto dinámico, exacto y en perpetuo devenir, a la vez que un aparato registrador y motor del todo. Este aparato registrador aparece en el número 2 y el motor del todo aparece en el 1. El 1 es el motor del todo que impulsa el movimiento, que es el aparato registrador de la luz. Podemos decir que la luz, o dicho de otra forma, que el tiempo nace en el 2, el tiempo y el espacio. Ambos nacen en el primer movimiento cuando la oscuridad pare o da a la luz. Entonces el tiempo calendárico, que ustedes conocen muy bien y que conocen a la perfección, nace en el 2, y en la unión del 1 y el 2
como pareja primordial, nace un tercero, pero ese tercero es un tercero diferencial, porque el 1 y el 2 son la pareja primigenia o primordial, que al unirse para formar el tiempo y el espacio, generan un diferencial o un tercer vinculante, que es el que va a permitir articular el 1 y el 2 para poder generar la multiplicidad de los números, que es el 4, el 5, el 7, el 9, etcétera, etcétera, para ir, digamos, en sintonía o en emulando el orden también del movimiento cósmico. El motor del movimiento y del tiempo, así como el día y la noche, la vida y la muerte, es el Sol, supremo astro que ambos calendarios intentan registrar en todo momento para regular el ciclo agrícola y toda la vida social, política, económica, militar y religiosa de los zapotecos. El calendario anual, por ejemplo, tiene como eje el Sol, y los cálculos que registran nuestra existencia provienen de las posiciones que el movimiento terrestre alrededor de él determina. Cité a Sejourné. El motor del movimiento, en este caso de la vida, pero también del tiempo y el espacio, es el Sol. El motor del movimiento, pero el movimiento registrado. El Sol es el movimiento registrado y la oscuridad es el motor del movimiento registrado por el Sol, que se determina por el movimiento de la Tierra alrededor de él y numéricamente se ubica en el piso 13 del cosmos, pero es el punto final de coronación donde se reinicia nuevamente el ciclo de la vida y la muerte. Es el 13, asociado, creo yo, al Sol, pero es un 13 que, si ustedes recuerdan, está asignado a las 13 lunaciones. Es un 13 femenino asociado al Sol masculino, lo que se combina con la base numérica 20 para engendrar el ciclo natural de la gestación humana, 260 días aproximadamente. Sin esta afectación del 13 sobre la mecánica de la numeración del 1 al 20, el movimiento calendárico no sería posible. Es decir, el 1 genera el 2 y el 2, que es la pareja primordial del 1, forman el 3, que es el tercer vinculante que hace desdoblar al 2 en un doble 2 para formar el 4, y del 4 se une con el 1 primordial para formar el 5, y el 5 es lo que ustedes conocen como el quincunce, como el eje cósmico o el ombligo cósmico, o el axis mundis, como le llama le llama Alfredo López Austin, a partir del cual se articulan toda la matemática zapoteca, pero bueno, también la mesoamericana, pero es el 13, creo que remite a la unión del cielo con la raíz, que es el 1, lo que va a permitir también el movimiento calendárico de los números. En ese sentido, la base y principio de arranque es el 1, que representa la fuente, en este caso la raíz, donde todo emerge, surge e inicia el conteo calendárico. De ahí que cito a Sejourné, de ahí que la analogía entre el 13, que es, creo yo, que es fuego, y la raíz, que creo yo que es el 1 agua, es una hipótesis mía, no lo voy a tomar como muy, muy en serio. Creo que el 13 alude al fuego, y que dicho número está asociado también, desde luego, a las 13 lunaciones. Por eso, si ustedes recuerdan en la imagen, al menos de la deidad zapoteca, del dios fuego o del dios viejo, aquí en su tocado tiene el 13 o las 13 divisiones que están refiriéndose a la luna, ¿no? Incluso al maíz. Por eso el 13 es una asignación lunar, pero también es una asignación solar. Y la raíz, que sería 1, remitiéndose al agua primordial de la efervescencia, situaría la compleja armonía teórica al nivel de planta. El pensamiento, citándose Journé, es a la tierra. Solo la intervención de una levadura, que en este caso sería el 13,
transformaría la regularidad natural de la savia nutricia, que sería el 1, en exhalación creadora, que sería el 3. El 3 sería el aliento creador. Asociado en términos cosmológicos y ya a nivel de fuerzas naturales, el 1 es la obscuridad primordial, el 2 es la luz del sol, el 3 es el aliento creador o la exhalación creadora según Sejourné, el 4 es una hipótesis, no tengo cómo corroborarlo, creo que el 4 es la Tierra, la cuadratura del cosmos en la Tierra como superficie, y el 5, creo yo el 5, según la interpretación que también hace Rubén Bonifaz Nuño, es la forma humana. El 5 es el hombre. Fíjense, el 5, quinto sol, quinta era, quinta edad. El 1 es la oscuridad primordial, el 2 es la luz, el 3 sería el aliento creador, el 4 sería la tierra y el 5 sería la forma humana. Y ustedes van a preguntar, ¿y dónde está el agua? Si ustedes se acuerdan, bueno, pongo como hipótesis de trabajo también de que la raíz, el 1 es el agua. Es decir, la oscuridad primordial en los mitos maya quiché, la oscuridad primordial está asociada con el agua. Así que el agua está contenida dentro de la oscuridad primordial. Por eso hablamos de el 1 es obscuridad, agua primordial, luz, que es el 2, 3, que es aire, 4, que es tierra, y el 5 es la forma hombre, según la interpretación de Rubén Bonifaz Nuño, pero que yo me gusta interpretar el 5 como la vida, y no la forma hombre, porque creo que estaríamos dándole una lectura un poquito antropocéntrica. El 5 es el hombre, pero es el hombre como una manifestación de la vida. Y yo por eso trato de sustituir el 5 como forma vida o nacimiento de la vida. Y eso incluye forma hombre, forma animal, forma planta, forma mineral, forma cristal, forma árbol, forma aire, forma todo, ¿no? La vida, el 5 es la generación de la completud en su diversidad de la vida, y es en el 5 donde ya empieza a desplegarse toda la matemática calendárica que conocemos, con el 7, que es un 5 más 2, el 9, que sería más otro 2, que sería un 9, y el 9 más un 2, que sería el 11, más un 2, sería el 13, y del 13, con el mismo conteo matemático, 15, 17, 19, 21, si contamos el 1 como 0, ¿no? Que yo creo que sería 19 o 21 como en números duales, para empezar a generar un conteo matemático. Y ese número dual se está refiriendo a la obscuridad vinculada con la luna primordial, al agua primordial, y el 2 vinculada con el sol o la luz solar como el padre sol. Entonces, hay una conexión virtuosa entre la fuerza ígnea del sol, que es el 13. ¿Por qué el 13? En la cita que tomé de Gaudiño Monch, dice que el 13 está, del sol, que está pegado acá en su tocado, es tomado de la luna, las 13 lunaciones. Bueno, que lo voy a explicar más adelante. El 13, digamos que simulando el orden de una pirámide, digamos que el 1, en este orden empezaría al ras de la tierra, ¿no? La raíz, el nacimiento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería como la parte más alta de una pirámide, vuelve a bajar el 13, y el 13 nuevamente conecta con la raíz, con el 1 nuevamente, y del 13
Otra vez el 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo, y en el 5, que es el quincunce, y es nuevamente el renacimiento de la vida, vuelve a flexionarse, perdón, para salir nuevamente. 6, 7, 8 y 9 nuevamente llega a la superficie. Y de ese 9 vuelve a generar el nuevo ciclo. Entonces diríamos que el 13 sería en una escala vertical y 7 en una escala en forma de montaña sagrada que está emulando a las pirámides que tienen nuestros pueblos ancestrales. Entonces, hay una conexión virtuosa entre la fuerza 13 ígnea del Sol y la raíz 1 de la tierra húmeda. El 13 es luz y la raíz aquí es el 1, que es obscuridad o agua primordial, vinculada también con la tierra. El inframundo, que ordenada en sus 3 niveles respectivos, representa numéricamente el 9. Y el 9, a mi juicio, es la reina representante de la tierra. El agua y la fertilidad efervescente. El 9 es la reina del mundo de abajo. El 9 resulta ser los pisos o niveles que conforman la primera región cósmica. La tierra de abajo, el inframundo, que al salir a la superficie tiene que recorrer 13 pisos más para llegar a la tierra de arriba, que es al cielo, y formar un ciclo completo. Por eso las trecenas son básicas para poder realizar el conteo matemático, porque el 13, acuérdense que el 13, al estar asociado con el Sol, es el inicio del movimiento. El Sol o la luz es tiempo y espacio. Donde hay luz, hay tiempo y espacio. Y donde hay tiempo y espacio, hay movimiento. Donde no hay luz, regresamos al 1 y en el 1 no hay tiempo ni espacio, ni movimiento, ni cómputo, ni astronomía, ni vida. Lo que hay en el 1 es la posibilidad de la multiplicidad, de la emergencia de la multiplicidad en sus diversas manifestaciones, pero no hay movimiento, ni tiempo, ni espacio. Por eso el 13 es matemáticamente el principio del conteo matemático del movimiento. Por eso el 13 forma ya un ciclo completo. La unidad equilibrada del 13-9 que representa, a mi juicio, la síntesis. El absoluto matemático que debe ser conservado en la armonía de ambas fuerzas cósmicas, no solo en el orden vital de las cosas, sino también en los corazones y en el actuar de las personas. El 13 es al 2 y el 9 es al 1. El 9 está asociado al mundo de abajo, al inframundo, a las aguas primordiales, a la reencarnación, pero no la reencarnación, a la muerte y la reactualización de la vida, de la emergencia de la vida, y el 13 está asociado al 2. Digamos que el 13 es el 2 y el 9 es el 1, que representa la síntesis. Solamente que el 2 y el 1 son como parejas, es como la pareja primordial, y el 9 y el 13, digamos que es como nuevamente la pareja, pero ya en movimiento, y en sus manifestaciones cósmicas, espaciotemporales, en el conteo matemático, astronómico, que permite incluso el uso de la multiplicación, de los cálculos matemáticos, de los registros, observando siempre el movimiento de esos dos patrones. El Sol asociado al 13, al 9 asociado a la Luna, y el 1 asociado también a la Luna, y el 2 asociado también al Sol. De esta forma, el 13 y el 9 se convierten en el lazo de unión orgánica entre el cielo y el inframundo para abrir, cerrar y reiniciar el ciclo cósmico de la vida representado, ya sea en la figura del árbol de la vida o en la forma triangular de las pirámides que emulan la montaña sagrada del cosmos, en una montaña piramidal sobre la Tierra. Nos damos cuenta que el Sol, cito Séjourné,
como centella motriz en cuanto escapa a cualquier fin, posee como el resto del universo nombre y número. Es decir, el Sol, que es la centella motriz, en cuanto escapa a cualquier fin, posee como el resto del universo nombre y número. Y su nombre es el Sol Fuego y su número es, matemáticamente representa el 13. Y su pareja primordial, su nombre es Luna Agua, pareja primordial, y su número es el 9, cuya base, principio y fundamento de todo es el 1. Y el eje dorsal que los combina como agua quemada y los teje hacia el infinito para generar y mantener el movimiento es el 5, que representa el centro, el quincunce del universo, el ombligo del mundo que articula los 4 puntos cósmicos, los 4 rumbos del universo que sostienen sobre sí y dentro de sí las 3 capas o zonas cósmicas del árbol de la vida. La ceiba cocodrilo. 3 son los niveles en los cuales se estructura el mundo: cielo, superficie e inframundo, íntimamente conectados o atravesados con el axis mundis, el eje del mundo de la vida sobre el cual descansa todo. El eje del mundo se forma con el movimiento que sigue el Sol sobre el firmamento, representando la base fundamental del sustento humano hasta la fecha. Cito a Beni: el Sol parece ser la deidad principal y el viejo calendario solar aún funciona con el propósito de regular la actividad agrícola y toda la vida religiosa y social de los pueblos mesoamericanos. A las 3 regiones del universo se le dice siempre la tierra de arriba, que es el 3, la tierra de en medio, que es el 2, y la tierra de abajo, que es el 1. El 1, que está representando con la cavidad de la tierra, asociado con la oscuridad original, es la base primordial, sea abajo, en medio o arriba, ya que es lo mismo arriba que abajo, cuya base 1 lo sostiene siempre. 1 es el punto originario de arranque de la cuenta calendárica. Se desdobla, como ya le expliqué en las diapositivas anteriores, en un par dual, un 2, o pareja que yo llamo cuasi originaria. ¿Por qué cuasi originaria? Porque la originaria es el 1. Y además el 1 está asociado a la mujer, a la fertilidad, y el 2 está asociado al hombre. De esta forma tenemos una preeminencia premetafísica de la mujer por el hombre. Primero es la mujer y después es el hombre. De hecho, la mujer contiene al hombre dentro de su propia inmanencia. Del lado del fuego sol, más otros 2, pareja semiprimordial del lado del agua luna, formando 4 pilares que sostienen el espacio-tiempo. Las 3 regiones del cosmos están conectadas por 4 pilares del universo, bajo un punto dual que juntos forman el 5 o quincunce, según los náhuatl. El 5 articula en equilibrio la energía primordial que en el zapoteco se llama Yiguel o Xiquela. Y aquí uso por primera vez en la diapositiva esta palabra, que debo confesar que no aparece en ningún otro autor que yo había estudiado en cuanto a los zapotecos. Solamente el que lo llega a intuir un poco es Wilfrido C. Cruz, que lo refiere como una metafísica rudimentaria, pero metafísica aún, pero lo menciona como 2, 3 en un párrafo de como de 30 palabritas y de allí jamás lo vuelve a tocar. Yo lo tomo como un elemento fundacional, ya que el Shigela representa a la unión de la luz, luz es Yi, que la es obscuridad, representa la energía originaria día-noche o la fuerza primigenia Kinisa. Kinisa es fuego, agua. El fuego es a la luz y el agua es a la oscuridad. Por eso hablo yo de fuego-agua con un guión que los une,
bajo un solo eje cósmico, que es el 5 como ombligo del mundo, que conecta o atraviesa las 3 regiones cósmicas. Por eso es lo mismo arriba que abajo, porque es unido por el 5, es decir, el 5 que está formado por el agua y por el fuego, o por la luz y la oscuridad, es decir, es lo mismo arriba que abajo, porque todas están conectadas por el mismo eje cósmico formado por la pareja primordial. Es decir, con los 4 pilares que sostienen el universo, se forma el 5, el centro o el tronco del árbol de la vida, el eje de la ceiba cocodrilo, en una unidad dual del fuego-agua para unir matemáticamente la base 1, que es el origen de los calendarios, y que representa la raíz y sustento de la tierra de abajo, pero también y raíz y sustento de la tierra de arriba. Los 9 niveles, que es la tierra de abajo, y los 13 niveles, que es la tierra de arriba, integra dentro de sí y fuera de sí el mundo de abajo, el vientre materno, donde el ciclo de la vida y la muerte retorna siempre como principio y fin. Y ya para ir finalizando mi exposición, leo las últimas diapositivas. En este caso, según el vocabulario de Córdoba, Shana o Nija es el 1. Curiosamente, Shana es base y Nija es hablar. Y es traducido como 1, o la base con la cual se da, según la traducción de Córdoba, comienzo de número o cuenta o plática, y que podríamos traducir de que Shana o Nija es comienzo de la cuenta calendárica. Se refiere al comienzo, es decir, al fundamento de la palabra o el fundamento del inicio del conteo calendárico, o arranque de la cuenta calendárica. A su vez, el mismo eje del mundo o tronco de la ceiba cocodrilo, conocido como quincunce, es el eje que conecta los otros 4 niveles que conforman y comparten 2 del inframundo y 2 de la tierra de la superficie para formar los 4 puntos del universo, más el 1, forman la base del mundo. La base del mundo forman el 5. Punto nodal de relación para recorrer los 13 puntos que siguen hasta llegar al punto más alto. El 13 movimiento, la casa de nuestro Padre Sol. Ahora, este modelo representado ya no en el tronco de la ceiba cocodrilo, sino en forma de línea vertical, formado por 20 signos en total, 7 del inframundo, más 9 del cielo, más 2 niveles compartidos por el inframundo y la superficie, forman 4. Así, 7 más 9 más 2 más 2 es igual a 20. Sino ahora sobre el cuerpo de las pirámides de Montalbán que emulan a los cerros, es decir, en el árbol sagrado de la vida aparece otra forma de realizar el conteo calendárico. El ciclo empieza con el número 5 y ya no con el 1, porque ya es un segundo movimiento originario. En un modelo invertido de la pirámide hacia abajo de la Tierra, el 5 es la zona más oscura, más profunda, más húmeda, fértil movimiento para subir los 2 pisos del inframundo, más 2 pisos antes de salir a la superficie, y formar con ello el piso o escalón 9, es decir, 5 más 4 es igual a 9, pero ahora invertido. Al llegar a la superficie, por fin uno puede subir la pirámide, es decir, cuando la vida emerge gracias a la acción del sol, empieza su recorrido, es decir, sube 2 escalones que comparte con la superficie o la tierra de arriba, más 5 para llegar al piso 7, llegando al punto máximo, el cenit, el esplendor, la plena juventud. Luego, justo después del mediodía de la coronación, empiezan a descender nuevamente 6 escalones, formando nuevamente el 13, al ras de la superficie de la pirámide, el ocaso de la vida. Ahora aquí el 13 ya no es el cenit, sino el ocaso. ¿Y por qué ocaso? Porque el 13 está asignado a las 13 lunaciones asociadas a las aguas primordiales y a la oscuridad primordial, es decir, al retorno de la luz. Listo para ser enterrado en la tierra y recorrer los 9 pisos del inframundo. En el 5 inflexiona nuevamente para subir 4 más y formar el 9.
unión perfecta al movimiento equilibrado del ciclo de la vida, 2 más 5 igual a 7, más 6 igual a 13, y la muerte sería 2 más 3 igual a 5, más 4 igual a 9. La fórmula 13-9 encierra matemática y filosóficamente la expresión lingüística en zapoteco Xiquela, el cual se traduce como el ser de Dios, es decir, el supremo absoluto armonizado entre el eclipse del sol y el eclipse de la luna. La armonía cósmica y caósmica del eclipse del sol y el eclipse de la luna estaría representado en el movimiento del sol con sus 13 bases numéricas y el movimiento de la luna con su base 9. Y de esta forma, Xiquela sería principio absoluto del equilibrio y motor generador del movimiento de todas las cosas sobre la tierra, los mares y los cielos. Hasta aquí la filosofía de los números y la explicación matemática del cosmos. Hasta ahí dejaría mi extensa lectura de mis diapositivas y sería pues todo por el momento, a reserva de que ustedes quieran comentar, retroalimentar, preguntar o comentar algo más, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Está sonando un aplauso fuerte para ti, doctor. Muchas gracias. Podemos hacer una sesión de preguntas. Si alguien quiere tener alguna pregunta al doctor, podemos hacerla. Le llevamos el micrófono y yo le replico la pregunta y el doctor puede contestar. ¿Alguien que quiera preguntarle algo al doctor Juan Carlos? Allá tenemos a alguien. Por favor, llevarle el micrófono. Yo te replico la pregunta, doctor. Sí. Que sea una pregunta breve para que yo pueda replicarla. Con gusto le pasamos las sugerencias al doctor. Doctor nos pregunta que qué diferencias hay entre el Solkin, entre la cuenta maya, entre la cuenta náhuatl y la cuenta zapoteca. Sí, bueno, yo no me he acercado a la cuenta maya, pero podría decir que me parece que este mismo principio que organiza el calendario zapoteca, asociado al sol y a la luna, es casi la misma o el mismo principio matemático numérico que los propios mayas llevan a un nivel súper complejo y súper avanzado. Creo que el aporte de los pueblos prehispánicos es, digamos, es un aporte colectivo que se va complejizando por las propias culturas
Y creo que el calendario y la matemática maya, en este caso ya no parte del 1, ¿no? Si ustedes lo revisan quizás un poquito con mayor cuidado, ellos ya utilizan el 0. Cosa que no, creo que no está tan del todo registrado en los zapotecos. En los zapotecos el comienzo es el 1 y en los mayas el comienzo es el 0. Pero aquí quiero hacer el aclarado de que en el calendario, creo que en el calendario maya, el arranque del 0 no se está refiriendo a un 0 en el sentido occidental, como vacío, como la nada, como la ausencia. El 0 como ausencia de cantidad. No, aquí creo que me atrevería como hipótesis, como intuición, sin que lo tomen también como algo correcto, como algo real, como algo verdadero. Creo que el 0 en la matemática, en el calendario maya, que es el comienzo, vendría a tener el mismo sentido filosófico. El 0 es el todo que contiene todo lo que pueda haber, ¿no? Y creo que Domingo Paredes lo explica muy bien, de que el 0 no es la nada, porque de la nada puede nacer la multiplicidad. La multiplicidad nace de algo, y ese algo es el 0, ¿no? Por eso el 0 es el algo que contiene todo lo que pueda haber. Y yo lo explico en otros términos, ¿no? Antes de haber leído a Domingo Paredes, explico de que el 1 es una premetafísica o una precreación de lo que todavía no hay. Y digo no hay, sino todavía no hay, porque contiene la multiplicidad y contiene la diversidad de los números que van a desprenderse a partir del 1, en el caso de los zapotecos, y en el 0 a partir de los mayas. Pero creo que yo estaría hablando al menos en esos dos niveles, el 1 y el 0, como dos principios que creo yo están correlacionados y están pensando desde la misma matriz filosófica. Okay. Muchas gracias, doctor. No sé si tenemos alguna otra pregunta de la gente, ¿sí? A ver, por favor. Una pregunta breve para que yo pueda replicarla. Perdón, ¿hay alguna representación de qué, perdón? Ah, el doctor nos pregunta aquí en el público que si hay alguna representación de la numerología en algún centro o zona arqueológica de Anáhuac. En los zapotecos sí está representado en los calendarios. Yo ahorita no tengo la imagen, pero sí están digamos, en esos registros en las piedras, y cuyos dibujos ya pues ya fueron estudiados por Seller, por Urcid, por Alfonso Caso, con la tumba 7, encontraron varios elementos, evidencias arqueológicas, y ya las numeraciones están asociadas ya a signos, digamos, a signos calendáricos o a figuras calendáricas. Por lo tanto, esto se hace más complejo, porque el 1 no solamente está representando un concepto cosmológico filosófico, también está representando un signo, a una fuerza, un animal, a una fuerza natural, una fuerza de la naturaleza, y están ubicados ya en figuras, ¿no? En figuras del 1 al 20. Y eso lo podemos encontrar en las estelas de Montalbán, en Alfonso Caso, y también lo podemos encontrar, creo, en la escritura zapoteca de Javier Urcid, las figuras asociadas al calendario zapoteca. Y también lo podemos encontrar con mayor detalle en el tonalabnal zapoteco de Wilfrido C. Cruz. Pero sí están ubicados las figuras con las numeraciones y las fuerzas. Ok, muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Sí, de aquel lado. Algo breve para que pueda replicarlo al doctor. ¿Ustedes conocen el Pitalcolisi? Ah, para preguntarle. Sí, claro.
la catequesis del maestro, pues ahí van a poder encontrar lolita, y para lolita, Oaxaca. El grupo pertenece por parte de ustedes, se llama Mauricio Roste. Sí, claro. Se llama la Greca Escalonada. Claro. Entonces ahí se desarrolla todo el concepto del bloque, ¿no? Que es Muchas gracias. ¿Algún comentario, doctor, de trabajos del maestro Mauricio Orozpe respecto a la Chicalcoyuqui de la Greca Escalonada? Tuve la fortuna, bueno, creo que ahí está la maestra Clara Santiago. Por cierto, creo que mañana va a ser su cumpleaños, ¿no? Me envió una liga de la presentación de Mauricio, en el cual yo tuve también el gusto de ver de forma posterior, y tengo el libro también de él, que son las Grecas Escalonadas, y creo que también estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de esta numeración, que estas grecas se están refiriendo a los pisos cósmicos y los pisos cáosmicos, ¿no? Y son numeraciones también y fuerzas de energía que están representando, digamos, el nacimiento de la energía y su surgimiento de la energía. Incluso si hacemos como una especie de pirámide completa en estas grecas, las 7, 6, 7, 13, 5, 9, para formar el 20, estaría representando el calendario. Entonces las grecas serían estos niveles o pisos que están siguiendo el proceso de la energía de las almas, de los seres humanos, emulando también el movimiento de la energía creadora en el cosmos. Entonces yo creo que sí encuentro una relación muy significativa y muy emparentada con los análisis de Mauricio con respecto a las grecas. Las grecas son pisos o niveles que recorre la energía, y la energía son pisos o niveles que recorre el tiempo y espacio, en forma de calendario, ¿no? Las grecas es la numeración calendárica. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues un aplauso, por favor, aquí para el doctor, aquí que está mandando un aplauso. Y doctor, nosotros de forma simbólica te entregamos este reconocimiento. Bueno, sé que de pronto te lo podré entregar personalmente. Dice más o menos así: el comité organizador del Segundo Congreso Internacional Nuevo Tiempo de Anáhuac otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio por su destacada participación con la ponencia La filosofía de la luz en la astronomía y el calendario de los zapotecos. Pues ahora que nos veamos, querido amigo, pues te lo hacemos llegar. Claro que sí, estimado amigo y hermano. Saludos a todos y a todos los organizadores y a todos los presentes que nos han escuchado. Y muchos éxitos y muchas felicidades. Y muchas gracias también por escucharme. Saludos. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Bien, nosotros vamos a seguir con el programa como lo tenemos.